Opositando, aquí andamos con APPF, este espacio, este pequeño podcast en el que cada poquitos días nos dejamos caer, nos ponemos delante de nuestros micrófonos y junto a APPF, esta plataforma de formación donde tienes cursos homologados para oposiciones de educación, de sanidad, de justicia, pues junto a ellos, gracias a ellos, os damos consejos, particularidades, el día a día de todos aquellos que nos escucháis, el día a día del opositor. Los saludos de un servidor, Javi Sánchez, y quien me acompaña, Robert. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Robert García. Y lo repetimos siempre en este podcast, que con una plaza basta. Sí. Solo necesitamos una única plaza. Sí, esa es la nuestra, la que lleva nuestro nombre y apellidos. Es la que tenemos que conseguir. Claro, fíjate que andamos en estos días que estamos grabando este podcast, pues todo el mundo, sobre todo en educación, por ejemplo, pendiente de si las convocatorias, qué decide al final sacar esta comunidad autónoma para de primaria, en fin, estamos mirando los números, ¿no? ¿Cuántas plazas hay? ¿Son pocas? ¿Son muchas? Al final siempre decimos lo mismo, ¿eh? Sí, con fijarse en una única plaza, claro, es suficiente, para nosotros es suficiente. Es decir, que luego pues se reservan unas poquitas para interinos y hay un poquito menos de las que esperabas, bueno, no pasa nada. Que sigue habiendo muchas, sigues teniendo muchas opciones y como siempre decimos, solo necesitas una. Hoy quizás vamos a hacer un podcast que se puede escuchar, es atemporal, ¿no? Lo puedes escuchar en cualquier fase de preparación de tu oposición y puede servir de recordatorio si llevas ya tiempo en ello, o puede servir para organizarte mejor si estás decidiendo arrancar. Sí. Porque viene bien siempre recordar las cosas más básicas, más sencillas, pero que a veces se nos olvidan. Y hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos. Vamos a sacar nuestras tablas bíblicas como si fuéramos Moisés. 10 mandamientos para el buen opositor, ¿no? Sí, una serie de consejos más genéricos, menos específicos que lo que hemos tratado en otros podcasts, pero que al final vienen a hablar de lo mismo, de lo que comentamos siempre en este podcast de APPF, de organización y de planificación, que son, digamos, dos de los principios básicos que debemos seguir si queremos tener éxito en una oposición. Nadie ha dicho, desde luego, o nadie da por hecho que ser opositor sea fácil. En absoluto. Creo que nadie lo da por hecho y nadie lo dice. Pero un gurú, te encuentras algún influencer o microinfluencer que te dice esto es fácil, esto es asequible para todo el mundo, esto se saca de cualquier manera. No es así. No es así, te está engañando. No es fácil, o sea, no partamos de eso, porque si pensamos que esto es fácil y llevadero, incluso nos vamos a topar con un muro infranqueable. Sí, es una realidad, eso no es así, te puedes llevar un chasco importante, ¿no? Si crees que, bueno, la posición, con que me siente un par de ratos a estudiar, la consigo, no. Vamos a ver, aquí sí que la motivación es clara, la ilusión, las ganas, hay que ponerle de todo eso, y confianza y fe, hablaremos de todo ello. Pero eso es que lo digo porque vi un hashtag por ahí, una frase de estas Mr. Wonderful, ¿no? Que de vez en cuando te encuentras por las redes sociales. Sí. En plan, no era exactamente así, pero venía a decir, si tú quieres, al final el universo hace que tú puedas. Bueno, además del universo y de la energía, hace falta clavar codos, ¿eh? Ya te avisamos. Ahora hay que ser y ahora lo veremos, de las oposiciones, es ser positivo. Sí, eso es. Pero no tanto. Amigos, no tanto. Ser positivo, trabajando de una manera sensata, sí. Así que vamos a dar claves, vamos a dar 10 mandamientos, que son muy sencillos y que de vez en cuando te recomendamos que a lo mejor una vez cada 2 meses refresques este podcast, te lo vuelvas a escuchar, vuelvas a recordar estos mandamientos y te plantees, ¿los estoy siguiendo o he dejado alguno al margen? Bien. Si cumples con los 10, entonces sí empezará a ser la cosa asequible y más fácil que antes. Vamos a por el primero, venga. Bueno, pues el primero yo creo que debería ser eso, como bien dice el nombre, el primero, por ahí debes empezar, es conseguir el material. Y no conseguir cualquier material, conseguir un buen material. Para ello siempre recomendamos acudir a las bases de la convocatoria de tu oposición, leer y releer bien qué se necesita, cuál es el temario, qué normativa entra. Es decir, conociendo toda esa parte importante de temas que entran en la oposición, podrás conseguir un temario bien cercano a lo que finalmente te exigirán en esa oposición. Entonces es importante hacerte con un buen temario, resolver todas las dudas previas
tener y recopilar ya no solo el temario, sino todo el material accesorio que puedas necesitar, ¿no? Para que lo tengas todo a mano y para que puedas organizar bien tu estudio. ¿Qué suerte tenemos? Pues vivimos en unos tiempos, antes esto era pasar por una academia, por un preparador específico, tener contactos, ¿no? Pero ahora, por suerte, creo que tenemos todos al alcance de la mano ese mundo de Internet plagado de información, de foros, de grupos de Facebook, de grupos de Telegram, donde podemos recabar muchísima información, ¿no? Sí, donde la gente comparte temarios, te dice, pues mira, este es más recomendable para tal comunidad, este es más recomendable para tal oposición. Entonces siempre puedes acotar más ese temario, ¿no? Esa parte que necesitas importante para estudiar. Primer mandamiento. Consigue un buen material, imprescindible. Segundo mandamiento, fijar objetivos. De esto ya lo hemos comentado y hemos hecho alguna mención a lo largo de este podcast. Hay que marcarse unos objetivos a corto plazo, hay que planificarse, hay que mirar también qué podemos hacer esta semana, qué podemos hacer este mes, qué vamos a hacer este año para preparar nuestra oposición, reforzar los pasos, reforzar esos objetivos y, bueno, incluso permitirte o darte pequeños premios conforme vayas logrando esos objetivos que te vas marcando en el calendario. Y es importante que esos objetivos sean realistas y sean asequibles, es decir, correcto, cuando te marques pequeños objetivos que, bueno, pues si tienes que estudiar cierta parte del temario en un tiempo determinado, que esa parte del temario pueda ajustarse a ese tiempo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no equilibrar bien la balanza de tus objetivos. Primer mandamiento, consigue un buen material. Segundo mandamiento, fija tus objetivos. Tercer mandamiento, pues marcarse una rutina, ¿no? Siempre recomendamos, creo que alguna vez lo hemos hecho en este podcast, asimilar o asemejar tu jornada de estudio a una jornada laboral. 8 horas de estudio serán muy recomendadas para poder lograr ese objetivo que buscas, ¿no? Por ello, pues hay que establecer una planificación de nuevo que sea realista, marcar un horario fijo, cumplirlo, por supuesto, como si fuera una ley obligatoria para ti. Y bueno, pues como decimos, hoy día existen múltiples recursos, es más fácil que nunca, ¿no? Organizarse, porque existen muchas aplicaciones a planificar ese estudio, ¿no? A llevarlo bien organizadito y todo en orden, ¿no? Y a saber también dosificar y establecer prioridades, ¿no? Y también marcar en esa rutina de estudio, en esas 8 horas diarias o 10 o las que vayas a echar, saber que también puede haber imprevistos, ¿no? Claro. Y dejarte un margen de tiempo para esas pequeñas cosas que pueden surgir a lo largo del día. Hay que serlo. Bueno, pues determinar la rutina de estudio, imprescindible también. Tercer mandamiento. Vamos a por el cuarto, la constancia, que es la madre de buena parte de las cosas. Sí. Ser constante sí va a determinar buena parte del éxito de tu oposición. Bueno, pues ser constante, bueno, yo creo que es también imprescindible, ¿no? Ya no sirve eso de estudiar a última hora, esos sprints que decías, bueno, el examen... Eso a lo mejor nos servía en bachillerato, sí, nos servía en la ESO, nos servía incluso en la universidad. Incluso en la universidad, sí, ¿no? Tengo el examen el viernes y con que apriete un poquito el miércoles y jueves, igual apruebo, ¿no? Eso nos servía. Eso podía ocurrir. Y alguna vez lo hemos conseguido, ¿no? Sí. Lo hemos logrado. Incluso ha habido gente con su graduación, con su licenciatura, que no ha cambiado el método y ha seguido ese método de estudiar a última hora. Ni en una oposición. ¿No? Lo de la última hora y el último día no funciona porque en este caso en una oposición nos enfrentamos a un examen así con mayúsculas, ¿no? En el que el temario pues es amplio, no se prepara en un mes o en pocos días y pues deberás, como decíamos, dedicar esa rutina, esas varias horas al día al estudio en lugar de darte una paliza que finalmente pues sea poco fructífera, ¿no? Vamos a por el siguiente. La constancia era el anterior mandamiento. Otro mandamiento importante, saber desconectar. Desconectar sería el titular, ahí con letras grandes y luminosas. Es un punto clave en la personalidad o en la actitud de todos los opositores, saber desconectar. La vida de cualquier opositor es rutina, es un día, es otro, es a veces no tener días libres, es a veces encontrarte con que todos los días sean iguales, aunque en el mundo exterior haga sol, haga nubes, tú sigues tu rutina. Y por eso tienes que desconectar, tienes que a veces relajarte, tienes que ponerte las pilas para rendir al día siguiente.
organízate bien, descansa de la manera adecuada y desconecta cuando debes desconectar para que cuando enganches, pues tengas eso, precisamente la batería al 100%, ¿vale? Exactamente. Ahí está bien. Bueno. Otro mandamiento, vamos a ver. Pues por ejemplo, dos cuestiones importantes también, tener paciencia y tener motivación, ¿no? Wow, qué importante es Sí, esto. hay que ser positivo, ¿no? Perseverar, por decirlo así, ¿no? Porque cuando nos apuntamos a una posición, pues sabemos de antemano que la competencia va a ser muy alta, a la que nos enfrentamos en las pruebas. Somos conscientes también de la importancia de la prueba y la dificultad que conlleva, por supuesto. Pero no hay que olvidar que todo esfuerzo, pues al final va a tener esa recompensa, esa plaza que pretendemos conseguir. Para no desmotivarnos, hay que ser positivos, tenemos que fijar nuestra meta. Hay que ser positivos, pero no a nivel Mr. Wonderful, realista, de una manera realista, ¿no? Siempre. Y recordar, y es importante, las razones por las que este esfuerzo que estamos haciendo, estas horas que estamos dedicando a una oposición, toda esa perseverancia, insisto, que estamos dedicando a nuestra posición, tiene una meta y un esfuerzo que será conseguido y será satisfactorio, por supuesto. Bueno, pues voy a hacer un poco de recapitulación. Los mandamientos que llevamos. Consigue un buen material. Fija tus objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Determina una rutina de tu estudio. Cuarto mandamiento, sé constante, constancia sobre todas las cosas. Quinto mandamiento, desconexión. Desconecta cuando debes desconectar. Y, por supuesto, el otro mandamiento, ten paciencia, mantén tu motivación a tope. Avanzamos. Bueno, pues también hay que aplicar técnicas de estudio, ¿no? Les hemos comentado en más de una ocasión en este podcast de APPF. Existen muchas técnicas de estudio, muchos trucos para estudiar, porque sabemos que retomar el hábito de estudio tras un parón, imagínate que acabaste la universidad y han pasado varios años hasta que has empezado una oposición, pues es algo complicado para todo el mundo, ¿no? Pero no tiene por qué ser muy duro si planificamos una rutina y establecemos unas buenas técnicas con las que estudiar. Hay que, insistimos, respetar los descansos, hacer paradas cortas de 5 o 10 minutos cada ciertas horas, ¿no? Seguidas de esas fases de estudio, ¿no? Hay que procurar, por supuesto, dormir también. Claro, es muy importante. Totalmente. Descansar para tener la mente más despejada y ser ordenado a la hora de estudiar. Empezar, digamos, con las tareas de una dificultad más baja o media, ¿no? Por decirlo así, para acabar por las más difíciles. Y bueno, pues todo eso te ayudará un poco a mejorar tu memoria y a concentrarte, ¿no? Entonces es importante que tú mismo te conozcas, sepas reconocer qué técnicas de estudio son las que mejor te funcionan, ya sean los esquemas, los resúmenes, la exposición previa, etcétera, ¿no? Para así poder sacar el mayor rendimiento a tus horas de estudio. Totalmente. Al final, también lo hemos comentado en este podcast, porque hemos entrado un poquito más a hablar de técnicas de estudio concretas, ¿no? Y seguiremos haciéndolo. Al final, insisto en la idea de que cada uno rendirá más con distintas técnicas. Habrá técnicas que te funcionen mejor, habrá técnicas que te funcionen peor. Las tuyas habrá que encontrarlas en el momento que tengas esa técnica, pues a por ella y con tu rutina irás avanzando. Por supuesto, otro mandamiento, calcular tiempos, calcular tus tiempos. Recuerda el primer mandamiento que decíamos, el mandamiento que antes mencionábamos, organización, organizar el trabajo. Pues hay que dividir la materia, hay que planificarse. ¿Qué tiempo tengo disponible? Pues tengo estos meses hasta el examen. Tengo un tiempo de repaso, me voy a dejar un margen de repaso, voy a avanzar en fin, hacer trocitos, fragmentarte, calcular tus tiempos. Es en esencia es lo importante a la hora de preparar una oposición. Ahí tener bien calculado, bien esquematizado y bien fragmentado todo lo que tienes que hacer a lo largo del tiempo. El tiempo es un enemigo para tu oposición, pero también puede ser un aliado si lo sabemos gestionar bien. Totalmente. Vamos a por los últimos mandamientos. Pues sí, digamos que hablábamos antes de paciencia, hablábamos de motivación, pues otro principio, otro valor que deberíamos tener con nosotros
nosotros muy cerquita sería la confianza, ¿vale? Porque confiando en ti en todo momento, pues es el camino para conseguir el éxito, ¿no? Con confianza y sobre todo también con esfuerzo, con trabajo duro, podrás conseguir lo que te propongas, y lo que te has propuesto es conseguir esa plaza. Que solo necesitas Solo una. Y la gente estará contando y dirá, bueno, pues hemos hablado, por ejemplo, del primer mandamiento, consigue el material. El segundo, fija tus objetivos. El tercero, determinar tu rutina de estudio. Ser constante con todas las cosas. Desconecta. Bueno, también tener paciencia y tener también motivación. Coger una buena técnica de estudio. Calcular. Y tener confianza. Y nos salen 9. Y dices, bueno, ¿cuál es el 10º? Pues el 10º casi que no depende de nosotros. No, claro que no. Pero nos hemos permitido el lujo de meterlo como un mandamiento más, o como un factor más, o como una clave más para aprobar tu oposición, porque al final creo, y la experiencia de hablar y de tratar con muchos opositores al fin así lo demuestra. Si habláis en esos chats o en esos foros por Telegram con opositores, no podemos negar que la suerte es un factor. Está claro. Hay que tener una pizca, ese poquito de suerte, ¿no? Que aparezca ese tema que mejor te has aprendido, no sé, que todo se alíe contigo, ¿no? Que tengas un buen día, que estés despierto, que ese día te levantes con una especial concentración o una especial confianza. Que tu mente responda a todo lo que estás intentando recordar, ¿no? Que te toque esa persona en el tribunal a la que le caes bien, no sé, en fin. Hay muchos factores que podríamos englobar dentro de esa parte, de ese mandamiento, que no depende de nosotros, insisto, pero que siempre ayuda. También está ahí, sí. Siempre un poquito de suerte, siempre ayuda. Bueno, pues 10 mandamientos, yo creo que 10 claves muy sencillitas de seguir, que de vez en cuando, conforme van avanzando los meses en nuestra oposición, debemos recordar y refrescar. Te vuelves a escuchar este podcast y dices, uy, parece que me flaquea, ¿no? Se me había olvidado, lo he dejado, ¿no? Pues esos 10 mandamientos. Si es necesario, incluso apúntalos en tus tablas de mandamientos, los dejas bien cerquita de tu zona de estudio y los tienes bien presentes ahí para recordarlos siempre. Oye, pues mira, es una buena idea, ¿no? Tenerlo ahí. Aparte, como decía yo antes, en plan bíblico. Como Moisés. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Estoy flaqueando en el mandamiento, estoy pecando, no cumplo con el mandamiento número 7, ¿no? Sí. Bueno, pues a por él. Pues hasta aquí llega este ratito de podcast, pues opositando con APPF. Estamos entrando en la recta final, solo nos queda emplazarte a que nos sigas acompañando, a que te suscribas a este podcast, a que nos sigas en redes sociales a través de APPF y a que, ojalá nos convirtamos en compañía a lo largo de estos meses en los que andas preparando tu oposición. Sí, y ojalá la suerte sea lo menos que necesites en tu oposición. Correcto. Buena forma de terminar. Hasta luego, Robert. Hasta luego. Chao.